Al usar gel antibacterial y después decidas prender la estufa o un cigarro, la flama puede prender tus manos por el residuo de alcohol en tu piel. En estas circunstancias, lo mejor es esperar a que se seque este rastro de alcohol inflamable en tu piel para poder realizar cualquier actividad en la que se requiera el uso de fuego. Sin embargo, existe una posibilidad de que pueda arder en tu coche por alguna otra razón. Por ello, se sugiere sacarlo del vehículo y ponerlo en la cajuela, o bien portarlo siempre en tu bolso, pues de esta manera vas a asegurar que tus manos y lo que posiblemente toques siempre esté limpio y desinfectado. Radio Mexicana, Nuestras Noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea La economía americana avanza. La proveeduría maquilador sigue siendo el la gran concentración de poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa. No es nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una emisión más de Solo Negocios. Como todos los martes, en punto de las 4 de la tarde, le doy la más cordial bienvenida y le agradezco su compañía para pasar en esta hora, pues noticias que son relevantes en cuestiones de finanzas, de economía y en general de cualquier toma de decisión que pudiera implicar cuestiones financieras. Bueno, mi nombre es Emanuel García y como le decía, vamos a pasar en este espacio una hora viendo pues las principales noticias que se han dado en este rubro que es la economía, en este vibrante rubro de la economía, dirían algunos comentaristas deportivos, ¿no? Por ahí. Pero bueno, pues aquí hay algunas cosas que tendremos que platicar porque sí es interesante lo que se dio. Hoy se entregaron los datos por parte del INEGI que reflejan pues de una manera ya más certera, ya más exacta, ya más precisa el desempeño de la economía durante el 2023, ¿no? Que tuvimos una economía pues sorprendente para muchos, yo creo que para la mayoría, y digo sorprendente porque la realidad es que nadie esperaba el desempeño que se tenía. Las expectativas al inicio del año pasado eran bajas, ¿no? Eran bajas, sin embargo, pues conforme fue avanzando el año, fue cambiando también estas expectativas, fueron cambiando también las proyecciones y fueron subiendo los datos. Bueno, pues hoy el INEGI ya por fin cierra las estimaciones, le quita la parte de la estacionalidad a los resultados y entonces ya podemos tener pues de una manera pues más exacta ese crecimiento, y es lo que vamos a ver a lo largo también del programa, entre otras cosas. Pero bueno, antes de pasar a esta nota de cómo cerró nuestra economía, si fue bien o fue mal, porque es una nota que ya aparece en distintos medios diciendo cuánto fue el crecimiento, pero como que omiten en algunos medios comentar si esto es bueno, es malo o qué significa, ¿no? Y entonces lo que vamos a estar revisando el día de hoy. Pero como le mencionaba antes de pasar a esto, bueno, pues hay otras noticias que quisiera primero comenzar por ser primero locales y segundo por la importancia también que tienen. Y una de esas notas es que, como bien sabe, ya estamos en el último, bueno, no es el último día del mes, porque todavía nos queda un día más. Enero tiene 31 días, hoy estamos en el día 30 de enero. Yo sé que para muchos parecerá a lo mejor el día 45, día 46, pero pues ya lo habíamos anticipado que esta quincena tenía, además de ser de la cuesta de enero, de la famosa cuesta de enero, pues tenía 2 semanas y media, y esa media semana extra es la que a veces pone en jaque a muchas personas, y yo me incluyo también, porque normalmente nos preparamos para una quincena de 2 semanas, y cuando te la ponen 2 semanas y media, pues ahí andas rascándole los bolsillos de cualquier pantalón a ver si
te hacen el milagro, ¿no? Y te aparece algo. Pero dentro de esas pues noticias de que es de 31 días enero, pues no es tan malo por lo que le voy a decir. Todavía, si no ha pagado el predial y no ha aprovechado los descuentos que normalmente se dan en el primer mes del año, pues todavía tiene tiempo de hacerlo. O sea, es decir, dado que mañana es el último día, Catastro va a extender el horario de pago para el impuesto predial. Mañana, día 31, las cajas de Catastro van a estar abiertas hasta las 6 de la tarde. Normalmente, como bien lo sabe, cierran pues obviamente a las 3 cuando cierra el municipio. Y en este caso, pues obviamente es dado la temporada, suelen ampliar algunos horarios para que los últimos, vamos a decir, de la fila, pues alcancen. Y digo últimos de la fila metafóricamente, no me refiero a los últimos literalmente, sino que las personas que dejaron para el último minuto pagar el predial y que quieren a lo mejor sacar ventaja de este 15% de descuento para personas que no tienen adeudos de los años anteriores, bueno, pues pueden hacerlo. Todavía mañana van a tener esa oportunidad con un horario extendido. También es importante recordarles que en este caso, y es una noticia, no es un anuncio meramente del municipio, en febrero también van a tener descuentos, obviamente no a los mismos niveles de enero, pero van a estar respetándose hasta un 12% de descuento por pronto pago, más un 3% adicional a los contribuyentes cumplidos, ¿no? Cosa que pues todavía podrían estar algunos teniendo algunos ahorros que tienen. Perdón, el del 12% y el 3% fue en enero, o sea, es decir, para quitar ese 15%, en febrero se disminuye al 10%, al 10%, y en marzo pues solamente el ahorro será del 5%. En este caso lo corrijo, el 12% más el 3% adicional por contribuyente cumplido es el descuento que se le aplica hasta el día de mañana a las 6 de la tarde en las cajas del municipio, y en febrero pues solamente podrá ser acreedor, en caso de que sea contribuyente cumplido, pues hasta un 10% del predial de descuento, y en marzo solamente el 5%. Así que bueno, pues si no lo ha hecho, le recomiendo que lo haga. Al final son impuestos que deben de pagarse y que podemos enfrentar multas o podemos tener algún otro tipo de sanciones si esas multas ya se acumularon. Entonces pues no lo eche en saco roto, y bueno, pues atienda esta oportunidad que todavía se le está dando para el día de mañana. Pues bueno, pasando ya a la nota que le comentaba al principio, cuando estábamos comenzando, el INEGI el día de hoy entrega la estimación oportuna del Producto Interno Bruto. Y como usted ya bien sabe, pues el Producto Interno Bruto es una medida que utilizamos para ver el crecimiento de una economía y de alguna manera estar revisando el desempeño que tuvo esta economía. La realidad de las cosas es que yo considero, y bueno, no es que sea yo nada más el único el que lo piense, sino ya es conocido que diferentes personas han alzado la voz, por decirlo de alguna manera, para pues señalar que la estimación del Producto Interno Bruto tal vez no sería la mejor forma de estar midiendo las economías, sobre todo en cuestiones ambientales, porque es donde estaría hablando de una economía que está permanentemente en crecimiento, y a veces el crecimiento no necesariamente es sinónimo de algo bueno. ¿Por qué? Bueno, pues porque implica recursos, y sobre todo recursos naturales, que tenemos que estar consumiendo cada vez más, y parece que estos fueran infinitos porque pensamos que las economías crecen cada año y que deben de crecer más del año pasado. Pero bueno, este indicador que al final es muy discutido, y yo me incluyo entre las personas que consideran que el Producto Interno Bruto tal vez no sea el mejor indicador para medir el desempeño de una economía, pero que también reconozco que no tenemos otros indicadores fiables y sobre todo estandarizados en todo el mundo que nos permitan también comparar las compañías, los crecimientos y las economías de diferentes países, ¿no? Entonces, dentro de lo que cabe, pues parece, como dirían con la democracia, dicen que es
no es el mejor sistema, pero pues es lo único que hay. Entonces, con este Producto Interno Bruto y por un mandato especial que antiguamente el Banco de México era el que calculaba el Producto Interno Bruto en nuestro país, bueno, pues ya desde hace algunos años es el INEGI quien lleva esta contabilidad. Y el día de hoy, 30 de enero del 2024, pues relevó y pues ya mostró la estimación en una nota que normalmente hacen cada mes, van precisando, vamos a decir, afinando el dato. Teníamos otro dato, habíamos entendido que había crecido México un 3.3% el año pasado durante el 2023, pero pues ya con los resultados del cuarto trimestre del 2023 ya tenemos el número correcto del crecimiento, y el número de crecimiento en términos generales pues podríamos verlo de una manera muy pues alegre, porque fue de 3.1, nada más hubo una variación de 0.2 centésimas, que no parecería gran cosa, pero la realidad es que sí lo es, y sí lo es porque cuando uno lee ya más a detalle la publicación que liberó el INEGI en la mañana, pues se da cuenta del desempeño que tuvo la economía mexicana y cuál fue lo que hizo que se jalara o que llevara el número a la baja como habíamos a lo mejor estimado en un principio. Entonces, de entrada parece ser que no es una noticia mala del todo, porque quiere decir que el crecimiento, si nos apegamos a lo que nos decían en los primeros meses del año pasado, en el 2023, pues nos damos cuenta que la economía creció por encima de lo que nosotros hubiéramos esperado o que muchos analistas hubieran señalado. Sin embargo, este ajuste de 3.3 a 3.1, que lo único que se le hizo fue quitarle la estacionalidad a la cifra, o sea, es decir, se ajusta el número para que quede ya pues sin ninguna estacionalidad que esto pudiera estar alterando la cifra. En este caso, la tasa anual quedó en 3.1, pues nos indica que hubo pues un pequeño decremento. Y bueno, esto ¿qué implica? Eso se lo voy a comentar después de este corte. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Yo soy Sofía Salgado y el día de hoy en Hablemos de Cine estaremos platicando de la película La Garra de Hierro, una de las películas más esperadas para este 2024. Así que si a ti te interesa toda esta información, pues te espero el día de hoy en punto de las 7 de la tarde por Hablemos de Cine. Acelera y haz crecer tus ventas. Anúnciate aquí en Radio Mexicana. Nuestras noticias 1300 AM. Solo llama al 613-1314 y pide ser atendido por los expertos en ventas. 613-1314. Radio Mexicana. Nuestras noticias 1300 AM. Impulsa lo que buscas. Habla Maru Campos. En este segundo año continuamos apoyando a 268 estancias y centros de atención infantil. A los más grandecitos los ayudamos a aprender mejor con más de 160,000 becas y más de 200,000 apoyos en zapatos, útiles y uniformes. Juntos por el cuidado y la educación de tus hijos damos resultados. Maru Campos, gobernadora. Segundo informe de resultados. Claro, en la fiesta te metes lo que sea para pasarla bien, pero en realidad, ¿sabes qué te estás metiendo? Muchas drogas químicas son elaboradas con ácido muriático, sosa cáustica y reticida. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. El fentanilo mata, es 50 veces más potente que la heroína. 200 personas mueren al día por su consumo. No te arriesgues. No estás solo. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación, Gobierno de México.
El Senado de la República nace hace 200 años para fortalecer el surgimiento de nuestra nación. A lo largo de 2 siglos de liderazgo, voz y representación, ha sido el pilar en el desarrollo de nuestro país. Este 2024 celebramos 200 años de compromiso con el Pacto Federal, tomando decisiones trascendentales para trazar el camino de la unidad y el progreso nacional. Nos preparamos para honrar nuestro legado, celebrando el presente y mirando con valentía hacia el mañana. Senado de la República, 65ª legislatura. Continuamos en Solo Negocios Radio. Bien, regresamos a Solo Negocios y mi nombre es Manuel García. Le estaba comentando antes de irnos a corte de estos resultados que entrega hoy el INEGI en la mañana. Es la estimación oportuna del Producto Interno Bruto para el cuarto trimestre del 2023, y con esto pues ya cierra esa serie de lo que sería el Producto Interno Bruto de una manera, pues vamos a decirlo, pues oficial, ¿no? Y no digo que oficial porque sea pues la institución que es la que nos entrega los datos, pero ya ha trabajado, ya es preciso este cierre, y México lo podrá ver en diferentes encabezados, en diferentes medios. Van a poner que creció un 3.1. La realidad es que sí, efectivamente crecimos 3.1, pero habíamos cerrado con la idea de que había crecido un 3.3. Son 2 décimas, en realidad no es nada del otro mundo, no es mucho lo que baja, pero para el tamaño de la economía del país, pues sí es algo lo que significa. ¿Y por qué razón fue este número? ¿Cuál fue, vamos a decir, cómo se compuso ese 3.1 o qué significa ese 3.1? La realidad es que el Producto Interno Bruto, como ya lo debe de saber, es la contabilidad de todo lo que se generó a lo largo pues de un periodo determinado. En este caso es 2023, y son productos obviamente pues ya de consumo, vamos a decir, final, no son productos intermedios lo que se lleva a la contabilidad, para evitar pues duplicidades al momento de hacerla. Y se toman en cuenta pues principalmente 3 actividades, que son las actividades primarias, secundaria y terciarias, que las primarias pues como sabemos es la agricultura, ganadería y pues extracción también de minerales. Las secundarias es todo aquello que implica transformación, que pudieran ser a lo mejor nuestra industria o la gran industria, fabricación de automóviles, fabricación de cualquier enser o cualquier producto. Y la actividad terciaria, bueno, pues son los servicios, ¿no? Los servicios que se dieron durante un año, y termina esta contabilidad del INEGI obviamente desglosando cada una de las actividades y contrastándolas el 2023 contra el 2022. En este sentido llama la atención, y yo creo que sí es importante poner aquí énfasis en este punto, en que las actividades primarias durante el tercer trimestre del 2023 primero tuvieron una caída. El resultado fue de menos 1.1 en relación con el 2022, y el cuarto trimestre pues también te das cuenta que hay también pues un simplemente crecimiento de 0.1. Lo que llama la atención con esto es que de las 3 actividades, la primaria, la secundaria y la terciaria, las que tuvieron desaceleración y fuerte fueron las actividades primarias, que podríamos señalar cualquier actividad que obviamente es el campo, lo que es las cuestiones pues ganaderas, mineras, agrícolas, ¿no? En general. Y lo que podríamos estar leyendo en este informe es precisamente esa desaceleración que ya empieza a tener visos en la economía mexicana. Por otro lado, las actividades secundarias son las que empujaron realmente el crecimiento. Simplemente las puras actividades primarias, que tuvieron nada más un crecimiento de 2.2 en un contraste del 2023 contra el 2022. En contraste vemos a las actividades secundarias con un crecimiento de 3.6%. Quiere decir que fueron los que realmente empujaron el PIB nacional al número que tuvimos finalmente, y las actividades terciarias pues tuvieron solamente un 2.9. Digo un 2.9, pero pues era lo que inicialmente se estaba pues proyectando en el 2022, un crecimiento que no iba a llegar al 3% definitivamente, ¿no? Y
vemos obviamente con agrado y con sorpresa que la economía mexicana va funcionando por el motor industrial que representan pues obviamente todas estas empresas que están exportando. Pero refiriéndonos al campo, y yo creo que sí es importante señalarlo, hay que recordar que el 2023 fue uno de los años más calientes, o que por lo menos el año más caliente del que se tuvo registro. Las temperaturas fueron realmente elevadas y presentaron en algunas partes del país sequías que posiblemente estuvieron dañando esta producción, por lo que entregan estos números que tendríamos que obviamente poner el ojo ahí, porque si hacemos un recuento de los estados que han estado viviendo sequías este año, y no solamente las zonas agrícolas, sino también las zonas urbanas que están teniendo problemas durante estas sequías o esta falta de agua, pues nos vamos a estar dando cuenta que ya el problema de la falta de agua pues pasó de ser un tema de ciencia ficción, y que a lo mejor nos estaban explicando en la escuela que un día iba a llegar el famoso día cero, pues ya empezamos a notar esos visos en los datos económicos. Yo espero obviamente que esto no sea del todo cierto, pero lo que yo sí creo es que durante las siguientes campañas que vamos a tener en este 2024, a lo largo de los primeros 2 semestres, porque las elecciones, al menos las presidenciales y obviamente todas las que van a estar plagadas el país, que son en junio, pues vamos, yo creo que a escuchar durante las campañas políticas 2 temas que van a ser relevantes en este sentido. Uno, como bien sabemos, es la inseguridad, pero otro que seguramente va a entrar a los medios como nota va a ser la falta de agua o las sequías, como proyectos o como ideas o como propuestas de políticos para tratar de solucionar un problema que sabíamos que se nos iba a presentar, y que también, pues hay que decirlo, se presentó en algunos estados, particularmente en Nuevo León el año pasado, que pues más que bien se solucionó, pero también en la lista ya de espera para que se le presenten problemas está la Ciudad de México, ¿no? Ciudades obviamente grandes, ciudades con problemas de ciudad grande evidentemente, pero yo creo que el problema del agua es un problema que nos atañe a todos. Entonces bueno, hasta aquí está esta parte de la cifra, donde el INEGI pues ya nos revela el crecimiento que sí tuvo el país, pero sí, revisando un poquito la parte fina, yo creo que sí es importante revisar estas actividades primarias y ver ese bajo desempeño que tuvieron. También una actividad, hay que decirlo, que usualmente eran de las principales en nuestro país, y que también hay que decirlo, es bueno que no sean ya de las principales. Lo correcto sería que en nuestro país estuviéramos migrando a que las actividades terciarias fueran las que estuvieran moviendo realmente el PIB, pero bueno, la situación es esa, ¿no? Que tenemos estos 2 problemas, y yo creo que en la zona agrícola los 2 temas que mencioné los padecen, la falta del agua y violencia en algunas zonas, como dentro de poco vamos a ver con el aguacate, que tenga un incremento, y eso no lo dudo ni tantito, con el Super Bowl a la vuelta de la esquina y con los problemas que está viviendo Michoacán en las cuestiones de la producción del aguacate. Pues obviamente es de esperarse que el aguacate en los próximos días, pues ya prácticamente días y semanas, empiecen a notar un incremento, ¿no? Un incremento en este producto. Pues bueno, eso es una de las notas. Otra nota importante que yo creo que también es relevante mencionar, y sobre todo que tomemos en cuenta, es a uno de los famosos mitos que vivimos, que bueno, yo no soy muy dado a creer este tipo de cosas de las conspiraciones, y de que un mundo nos vigila y que alguien desde algún lugar controla todo, absolutamente todo, la producción, la economía, los medios, ¿no? A los políticos, o sea, y que tras bambalinas nos dicen qué van a hacer y qué no van a hacer. Y desde ahí, de esas historias de
de terror en algunos casos y de conspiración en la mayoría de ellos, pues hablan de este gran estado que nos vigila, ¿no? Y que está revisando cada uno de nuestros movimientos, y hay gente que conozco que incluso tiene miedo a hacer los depósitos o que mueva depósitos a sus cuentas porque Hacienda pues puede vigilarlo y puede estarle pues fiscalizando esos ingresos que puedan tener sin alguna justificación, aunque hayan cobrado lo de la tanda y alguien lo haya depositado, ¿no?, en una cuenta. Entonces a veces se agarran esas historias. Sin embargo, hay una nota que salió en los medios a nivel nacional que es importante leerla, y que no dudo yo ni tantito que realmente vaya a ocurrir y que sea cierto, pero que va muy de la mano en esto que le estaba contando de las historias de conspiración, ¿no? Y es que en este caso Hacienda, bueno, el área de Hacienda o el SAT, que ya como saben, puede poner chinitos, le puede poner la piel chinita a cualquiera nada más de escuchar sus siglas del SAT, pues va a intensificar la vigilancia y va a utilizar ahora inteligencia artificial para, pues a partir de este año, buscar una mayor recaudación a partir de una fiscalización más exhaustiva. Normalmente, como bien saben, pues obviamente el SAT tiene labores obviamente de fiscalización con los contribuyentes, pero también sabemos que normalmente el SAT no iba a lo mejor por los contribuyentes pequeños, porque con los grandes pues se atoraba, y no digo que se atoraba porque tuviera algún problema, sino simple y sencillamente no tiene capacidad a lo mejor de mandar los auditores como para andar auditando las cuentas pequeñas. Sin embargo, ahora el plan maestro del Servicio de Administración Tributaria para este año, que hay que recordarlo, es el último del sexenio, y que además vamos a presentar un déficit fiscal, o sea que requiere realmente el gobierno dinero, apuesta por una fiscalización más intensiva en este último año de gobierno de Obrador sobre la base de los contribuyentes actuales, y esto va a dejar fuera la simplificación de trámites, de acuerdo a algunos expertos que estuvieron entrevistando en la Ciudad de México. Este plan particularmente, el que les comento, se enfoca en obtener una mayor recaudación a partir, como les mencionaba, de una fiscalización más exhaustiva utilizando inteligencia artificial. Esto quiere decir que va a implicar una mayor detección de posibles irregularidades, que no necesariamente lo son. Eso es algo que también hay que subrayar, pero lo que sí es que simple y sencillamente cuando se ha detectado, pues van a empezar a hacer revisiones, o sea, le va a llamar la atención al SAT, y esto va a detonar una mayor molestia, pues definitivamente para los contribuyentes. A nadie le gusta que le estén llamando la atención o revisando o que le pidan explicaciones, y menos cuando estas explicaciones vienen del SAT. Sin embargo, a partir de estos sistemas esperan que el SAT esté continuamente pues notificando a las personas, pidiendo a la mejor pues las famosas explicaciones de las discrepancias fiscales, que ya nada más de escuchar esa palabra, discrepancia fiscal, yo creo que cualquier contador se pone nervioso. Imagínense que le llame el SAT diciendo, oiga, que hay una irregularidad, no necesariamente una discrepancia, pero que haya sido detectada por la inteligencia artificial. Entonces el futuro pues técnicamente ya nos alcanzó, o sea, ese estado regulador, ese estado que vigilaba y que antes pues simplemente no tenía la capacidad de hacerlo, con instrumentos nuevos, con juguetes nuevos, pues ya tienen la forma de hacerlo, ¿no? Ya tienen la forma de poder revisar de una manera más minuciosa, y entonces esto pues ya empieza a generar algún nerviosismo, sobre todo en el gremio de los contadores, porque pues van a tener más trabajo, primero para estar revisando y estar contestando cualquier pregunta que el SAT tenga referente a esas, pues no quiero llamar discrepancias, pero pues vamos a llamarle irregularidades que pudieran estar apareciendo. Yo creo que esas notas no nos deberían sorprender, pero al final pues sí nos incomodan, ¿no? O sea, especialmente a los contribuyentes que no estamos en el ni siquiera top 500, ¿no? de los grandes contribuyentes del país. Estamos ni siquiera de
2.500, ¿no? de lo que estamos, ahora a pensar que le das más armas al SAT para que te estén revisando, y que también por otro lado hay que decirlo, porque parece ser que esto es una carrera de nunca acabar. Avanza, vamos a decir, la tecnología, y el gobierno mejora o afina mecanismos para que la gente pues evada menos este dinero, pero por otro lado también esa misma tecnología empieza a generar también opciones de cómo poder darle la vuelta a esas nuevas fiscalizaciones que pudiera poner el SAT. Bueno, pues tenemos que ir rápidamente a un corte. Damos un corte y regresamos. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las 4:30. Escuchas XEP 1300 AM, Radio Mexicana. Nuestras noticias. 40.000 watts de potencia, transmitiendo desde Avenida Vicente Guerrero 2329. Colonia Partido Romero, Ciudad Juárez, Chihuahua. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Una estación de Radiorama. Con los votos de los diputados y senadores del Partido Verde, se logró la mayoría para aprobar la reforma constitucional que garantiza que los programas sociales del presidente López Obrador sean un derecho permanente. Y año tras año los diputados del Verde votan para otorgar recursos para la pensión universal de adultos mayores, el apoyo al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas bienestar para todas las familias con hijos en educación básica y la beca universal para estudiantes de preparatoria. La 4T también es verde. Partido Verde. En el 2024 queremos que gane la esperanza, que gane el bienestar que abraza, que ganen los derechos que liberan, que gane la prosperidad compartida, que gane la honestidad que transforma, que gane el cambio que nos une como movimiento. En este 2024, que gane la gente, porque donde gana Morena, gana el pueblo. Morena, la esperanza de México. El próximo 2 de junio de 2024, las elecciones estarán en manos de la ciudadanía. Puedes observar el proceso electoral, recibir y contar los votos de tu comunidad. Revisa las convocatorias. Con tu participación, se instalarán más de 170,000 casillas para elegir a quien ocupará la presidencia de la República y más de 20,000 cargos en todo el país. Participa. Tu decisión es importante. INE. Si tramitaste tu INE en el 2022 y no la recogiste, tienes hasta el 29 de febrero para hacerlo. Si no lo haces, será destruida porque así lo establece la ley y perderás tu registro en el padrón electoral. Evita realizar nuevamente el trámite. En las próximas elecciones, tu decisión es importante y recoger tu INE también. INE. Continuamos en Solo Negocios Radio. Bien, regresados aquí a Solo Negocios. Por ahí escuchó a los mariachis que puso ahí Arturo, que por cierto metió mariachis, pero faltó el tequila aquí para que le demos, pero bueno, ahí está en la cabina. Hay que darle, digo, yo sé que esta semanita se ve pesada, ¿no? Se ve pesada por lo que le comenté al principio del programa, que al tener pues hasta el miércoles, donde para muchos van a estar pagándoles, a otros que les pagan a lo mejor por semana, pues ni notaron que esta quincena tuvo 2 semanas y media, ¿no? Pero bueno, pues está pesada, así que los mariachis yo creo que nos ayudan a aligerar un poquito esta carga que pudieran estar generándonos algunos inconvenientes. Bueno, en otras notas que quería platicar hoy, ya vimos obviamente lo del 3.1 de crecimiento que tuvimos, el honrosísimo 3.1, porque a nivel internacional la realidad es que las cosas no están así como para celebrar, ¿no? De fiesta. Sin embargo, no nos fue tan mal en este año. Creo que podemos mejorarlo, sobre todo en cuestiones de seguridad y en cuestiones pues de inversión de infraestructura en tema, pues como les mencionaba, del agua, ¿no? Hay otro tema que yo creo que es un dolor de cabeza, que es el talón de Aquiles de México, y que AMLO en cierta manera en su campaña prometió
como si fuera pues obviamente una varita mágica, diciendo acabando con este tema se acaba el problema, se acaba el cáncer y México entra a los países prácticamente desarrollados, un Disneylandia, vamos a decir, latinoamericano, de acuerdo a AMLO, ¿no? Y me refiero a este cáncer que padece pues toda Latinoamérica, yo puedo decir todo el mundo, particularmente en Latinoamérica, pues se presenta más, y que es la corrupción, ¿no? En este sentido, hoy se revelaron algunos datos. Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana señalaron que México se mantuvo estancado con 31 puntos por cuarto año consecutivo en el índice de percepción de la corrupción en 2023. O sea, es decir, durante el año pasado, ya haciendo el corte, dentro de la OCDE, nuestro país, ocupó la posición 126 de 180 naciones evaluadas, siendo el peor calificado entre este organismo que es la OCDE. O sea, de los 180 países que hicieron la evaluación, pues México ocupa el 126, y de esos, de los que son miembros de la OCDE, pues México es el que está hasta abajo, ¿no? México compartió la puntuación, nada más para que se dé una idea a qué nivel estamos, con países como El Salvador, Kenia y Togo, y en el contexto latinoamericano se ubicó por encima de países como Bolivia, Paraguay, Guatemala, Honduras, Haití, Nicaragua y Venezuela. Entonces, yo creo que no es una posición de la cual deberíamos estar orgullosos, y yo creo que sí es algo que debería estar señalándonos a todos los mexicanos, que es algo que debemos trabajar, y trabajar en serio, porque como ciudadano uno se inconforma, pero como ciudadano uno no se da cuenta que es parte del país, y que el problema no es un problema de otros, sino es un problema que nosotros mismos causamos. La organización, me refiero a la Organización de Transparencia Internacional, considera que entre las naciones que conforman el grupo de los G20, o sea que es un grupo de las 20 naciones más importantes, que reúne a las 20 economías más grandes del mundo, México está en la penúltima posición, solo por delante de Rusia, que obtuvo un puntaje de 26 puntos de 100. O sea, y hablar de Rusia, que es, si algo es conocido, es también por su corrupción, pues nosotros no cantamos literalmente mal las rancheras, ¿no? A pesar de que la sociedad mexicana, y yo creo que todos en este sentido, identificamos a la corrupción como uno de los principales obstáculos para el desarrollo, pues no solamente económico, ¿no?, sino también social, y por qué no decirlo, también de las desigualdades, el tema que tocamos la semana pasada, que hablamos de desigualdad, pues mucha de esa desigualdad es causada precisamente por la corrupción. Son de los temas que debemos estar atendiendo, y que sin embargo no han sido sancionados, o ya al parecer al gobierno se le olvidó esa parte de que iba a combatir la corrupción, porque desde que entró este nuevo gobierno, que ya no es nuevo gobierno, sino que ya está casi de salida, pero que dijo que prácticamente eliminando la corrupción eliminamos todos los males del país, bueno, pues no eliminamos ni uno ni otro, ¿sí? O sea, ni todos los males ni la corrupción. Esto nos lo señala Transparencia también Mexicana, y señaló que aunque se abren carpetas de investigación y que se trabajan a lo mejor en esas investigaciones, nunca las sanciones aparecen o se materializan, y no se han recuperado tampoco los activos desviados cuando se han encontrado hechos de corrupción, a pesar que también tenemos una institución que es es de risa, ¿no? Desde el nombre, ese famoso Instituto para Devolver a México lo Robado, y que también tenía problemas de corrupción al interior. Hay que también señalarlo, ¿no? Que encontraron gente que se robaba cosas dentro del instituto mexicano para devolver al pueblo lo robado, ¿no? Yo creo que el tema de verdad da para mucho, y es algo que deberíamos estar revisando con mayor detalle, y sobre todo con la seriedad que esto amerita, reconociendo
principalmente uno, que la corrupción mata, o sea, es decir, cuando la corrupción se da en presupuestos de hospitales, cuando la corrupción se da en circunstancias que pueden poner la atención a lo mejor en el ciudadano y que no la hacen, pueden ocasionar muertes, pueden ocasionar pobreza, pueden ocasionar desigualdad, pueden ocasionar obviamente que tengamos bajos niveles de desarrollo económicos y sociales. Es de verdad un tema que sí debería estar siendo tomado más concienzudamente, no solamente por los políticos, sino también por la población. Y digo la población porque al final para los actos de corrupción se necesitan dos, no es uno. No es que el gobierno quiera ser corrupto, no es que el ciudadano le gusten los gobiernos corruptos, sino que los dos al final, tanto el ciudadano como el gobierno, se beneficia de ese status quo y de esa corrupción, el ciudadano para agilizar trámites y el gobierno para obtener a lo mejor ganancias, o como alguna teoría por ahí de los 60s de que decían que la corrupción era como que el aceite que aceitaba la maquinaria del gobierno, y que yo creo que no deberíamos estar viendo esa situación como lo que se planteó en ese tiempo, sino como lo que es un flagelo que está dañando a toda la sociedad, ¿no? También yo creo que es importante distinguir aquí dos tipos de corrupción, nada más para que vean el nivel que tenemos, y eso se me ocurrió la otra vez que estaba leyendo unas notas con estos índices de corrupción. Normalmente en la literatura se identifican dos tipos de corrupción, es una corrupción administrativa y otra que es una red de corrupción o una corrupción a gran escala, ¿no? La corrupción administrativa es esa corrupción a lo mejor que va a ser aquel funcionario de gobierno que está en un escritorio y que de alguna manera u otra recibe dinero por parte de algún ciudadano para agilizar un trámite o, por qué no, un tránsito. Ya van a decir que los tránsitos, que eso no ocurre aquí en Juárez, a lo mejor no estoy hablando de Juárez, ¿no? Pero normalmente pues sí ocurre, o sea, sabemos que ocurre esas famosas mordidas, a lo mejor un tránsito recibiendo dinero de una persona que infraccionó, eso es lo que llamamos corrupción administrativa. Ya cuando hablamos a lo mejor de una mayor corrupción, como podría ser la que fue sujeta el estado de Veracruz por su exgobernador Javier Duarte, que sabemos que se le acusa de un desvío de recursos millonario, el hombre en cuestión no pudo y no podrían jamás haber desviado millones de pesos sin la ayuda de otras personas. En ese sentido, cuando hablamos de una corrupción grande, hablamos de una red de corrupción. No hablamos de un individuo que decide de un buen día aprovechar su puesto para obtener dinero, sino que corrompe a todo un sistema para a lo mejor obtener ganancias mayores. Y de ahí tenemos ejemplos, obviamente, de la estafa maestra, ¿no? De diferentes casos que se han dado, el de Segalmex, Liconza, que hubo un desvío de cerca de 9.500 millones de pesos. En el caso de la estafa maestra, el desvío se estimó en 7.000 millones de pesos. Esa gran corrupción que llamamos, pues obviamente afecta a muchos. Yo no digo que la administrativa no afecte tampoco, no minimizo el hecho, pero también hay que entender que cuando hay una red de corrupción, pues obviamente hay más de un implicado que sabe lo que está haciendo, ¿no? Y sabe que está dañando a otros, y sabe obviamente que está beneficiándose a costa definitivamente de otros. Pero piense usted que en México, en este adorado país, y que a lo mejor hasta en este municipio, cuando hablamos de corrupción como la polla que hacen o que hacían en tránsito, porque dicen que ya no existe desde hace mucho, pero también cuando en la noche uno entre bares está escuchando a otros de que cuál es el sector, que también dicen los tránsitos que no existen, pero los conductores dicen que sí existen, y que ese famoso sector donde pues simple y sencillamente una persona, un servidor público administrativo, se corrompe no en lo individual sino en grupo. Entonces estamos hablando de un tercer tipo de corrupción ya institucionalizado. Entonces piense usted nada más a qué nivel estamos.
O sea, cuando normalmente la literatura reconoce dos, que es la administrativa, que es individual, y la de gran escala, donde es toda una red de corrupción, de políticos usualmente. Ahora imagínense cuando se corrompen varios funcionarios de bajo nivel y entre ellos mismos generan una institución de tal forma que hacen funcionar pues todos sus mecanismos para allegarse recursos de una manera ilícita, afectando obviamente a muchos. Entonces hay que reflexionar eso, hay que pensarlo, y bueno, continuamos. Vamos rápidamente a un comercial y regresamos. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Habla Maru Campos. En este segundo año continuamos apoyando a 268 estancias y centros de atención infantil y becamos a más de 7,000 pequeños que están bien cuidados mientras mamá trabaja. Y ahora juntos iniciamos tu universidad con el pago de inscripción a los jóvenes que empiezan su carrera. Juntos, por el cuidado y la educación de tus hijos, damos resultados. Maru Campos, gobernadora. Segundo informe de resultados. Quédese con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal, señores? Buenas tardes. ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro Sandoval. Un placer saludarles. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, amigos? Como siempre estamos aquí. Ya conoces las voces de nuestros contenidos. Ahora, conoce sus rostros. Nuestra programación está disponible en Facebook, Radio Mexicana, Nuestras Noticias 1300 AM. Radio Mexicana, Nuestras Noticias 1300 AM. Entra, dale like y empieza a seguir nuestros contenidos. Radio Mexicana, Nuestras Noticias 1300 AM. Sigue tu programa favorito, interactúa con nuestros conductores y checa la información del momento. Súmate a nuestra página de Facebook, Radio Mexicana, Nuestras Noticias 1300 AM. Varias personas están sumándose. ¿Tú qué estás esperando? Dale like a Radio Mexicana, Nuestras Noticias 1300 AM. Síguenos y crea comunidad digital con nosotros. En la J+, iniciamos con éxito las jornadas de intervención Somos Nosotros 2024. Yo estoy muy agradecido con los de la Junta de Agua porque nos facilitan hacer nuestros trámites, que vayan a las colonias, me parece muy bien. Estoy muy agradecido que vengan aquí porque me están ahorrando ir a las oficinas, y nos han servido muy bien. Juntos damos resultados. Gobierno del Estado y la J+, somos nosotros. Continuamos en Solo Negocios Radio. Bien, regresamos aquí a Solo Negocios. Ahora no hubo mariachis, no nos tocó la música. Y bueno, les comentaba antes de irnos a corte, pues este flagelo, ¿no?, de la corrupción que tenemos, pues por todas las situaciones que ya vivimos y que además todos los días somos pues testigos de algún tipo de estos casos. Yo lo que sí quisiera nada más, y con esto termino, es que hagamos una reflexión, es decir, hasta qué punto los ciudadanos somos también parte de esta corrupción, no solamente porque puede ser que participemos en ella, sino porque también la permitimos, no la señalamos, no la decimos, nos quedamos callados, porque a lo mejor nos conviene, ¿no? Porque a lo mejor también somos beneficiados. Pero yo creo que es importante también entender que si el beneficio, porque me imagino que existe, porque seguramente lo hay, si no, no estaría funcionando, también debemos entender que hay un daño y que ese daño es mayor que ese beneficio, pero porque ese daño al final es colectivo, ¿no? Es entre todos, no vamos a salir bien librados. Piense usted, a lo mejor el compadre que sale beneficiado de algún tipo de convocatoria, a lo mejor su hijo que no entra a la escuela o a alguna prepa o a la universidad, porque a lo mejor alguien logró colocar mejor a su hijo
por el apellido o por las palancas o por lo que sea, o a lo mejor ese trabajo que a lo mejor pudiera ser para alguien que tiene la capacidad y que tiene a lo mejor el entusiasmo, simplemente no le llega la oportunidad porque pues se le da a lo mejor al conocido, ¿no? Ese tipo de cosas que obviamente indignan a cualquiera, pues obviamente también son producto de esa pues gratificación que se le da al tránsito, a lo mejor al policía, a lo mejor al Ministerio Público, a lo mejor cualquier autoridad. No quiero señalar una en particular porque en realidad primero pues no puedo hacerlo, o sea, no tengo yo la evidencia como para decir que alguien es corrupto. Sin embargo, en general pues sí puedo decir que hay corrupción, ¿no? Y que sí debemos de cuidarla. Reflexionemos eso, que también cómo estamos nosotros como ciudadanos a lo mejor alentando este tipo de prácticas. Y pasando ya a último tema, porque ya estamos casi por terminar, ya estamos en los últimos 10 minutos del programa. Hay una nota que también quería comentarles y que va en cierta forma vinculada a lo que le comentaba al famoso tema o de los temas que van a entrar a lo mejor en las campañas y que no habíamos vislumbrado. Les había comentado que seguramente los temas va a ser violencia y el otro tema iba a ser el agua. Sí, el agua tal vez no habían entrado todavía en las campañas, todavía no ha entrado a lo mejor en las agendas de muchos gobiernos, salvo el de Nuevo León. El gobierno de Chihuahua a través de la N+, ha hecho pues muchas acciones de concientización del agua, porque sabemos que es un bien primero escaso y es un bien para nuestra desgracia vital. Y digo nuestra desgracia porque es un bien escaso. Entonces, si no lo cuidamos, obviamente estamos poniendo en riesgo no solamente nuestra existencia, sino la existencia y el bienestar de las futuras generaciones, que al final del día ellos no tendrían por qué pagar los platos rotos de lo que hicimos nosotros o de lo que hicieron nuestros padres o nuestros abuelos. En este sentido, la nota es una nota que se genera en el centro del país y que tiene que ver con el nearshoring, que durante el 2023 fue la gran esperanza y fue pues el gran motor o la gran promesa para el crecimiento económico en nuestro país, y que ahora están previendo que con las elecciones en México puedan detenerse algunas decisiones de relocalización en nuestro país, pues derivado obviamente de la incertidumbre política. Obviamente esto lo ven simplemente como una posibilidad, porque como ya lo hemos platicado, la realidad de las cosas es que cuando un inversionista va a poner dinero en un lugar o en un país, es importante a lo mejor ver el presidente en turno, pero dado que la inversión se va a 20 o 30 años, pues obviamente ya no es tan relevante el presidente en turno, sino más bien la estabilidad del país como país y no meramente como un gobernante o un gobierno en particular. Sin embargo, bueno, pues algunos analistas están pensando que pudiera estar deteniendo algunas decisiones. Yo en lo particular me inclino más a que sí pudiera ser un factor, sí puede ser un factor nada más de que a lo mejor se comuniquen o se hable sobre la mesa de negociaciones cuando se tome la decisión, pero no creo que sea el factor decisivo. Sin embargo, yo creo que el nearshoring va a llegar tanto como nuestra infraestructura lo permita. Y yo creo que eso sí es un factor determinante para poder decidir si una inversión se relocaliza en nuestro país o se relocaliza en otro lugar distinto a nuestro país. Y dentro de esa infraestructura también encontramos las cadenas productivas que pudiéramos tener o que pudiéramos enlazar hacia esa nueva inversión. Y también otro importante factor es la falta de agua. Hace 2 años los puntos a calificar eran cuánto me cuesta y cuándo va a estar disponible a lo mejor la planta. Hoy en día es voy a tener la infraestructura y qué disponibilidad de agua existe. Hay que entender que muchas de estas inversiones también son intensivas en el uso de agua, y obviamente aterrizar una inversión que tiene a lo mejor un gran consumo de agua en un lugar donde es un bien escaso o es un bien caro, pues definitivamente no es la mejor decisión. Sin embargo, ya empiezan a notarse ese tipo de situaciones, lo cual yo creo que sí es un llamado primero al gobierno, para la inversión en esta infraestructura, en infraestructuras que todavía pues, el gobierno de Chihuahua no ha tenido. Yo entiendo, hemos salido a lo mejor de deudas, el gobierno actual ha pagado ya gran parte de las deudas que recibió cuando entró, y lo cual es muy bueno, porque ya estábamos en unos niveles bastante altos de deuda,
por un lado, y por otro lado estábamos en los últimos lugares en manejo precisamente de la deuda, porque pues no se había tenido un manejo adecuado. Pero bueno, en este sentido yo creo que el gobierno hizo cosas positivas y logró reducir, cosa que esto a lo mejor también le redujo las posibilidades de inversión en cuanto a la infraestructura, pero que sí creo que es algo, un punto importante o un punto que debiera ser atendido en los próximos años y en los próximos también gobiernos. La infraestructura, por su naturaleza, obviamente es costosa y no necesariamente es hecha por un solo gobierno, ¿no? Pero sí tener un plan claro que nos permita un desarrollo de infraestructura sostenible y sobre todo que vaya creciendo conforme vaya pasando el tiempo, pues nos va a asegurar el mayor número de inversiones futuras. Y también obviamente no solamente extranjeras, sino también nacionales. Pero también otro lado, el tema que les comentaba, el del agua. El del agua yo creo que es un tema que si bien se ha tomado en cuanto al gobierno del estado de Chihuahua y la descentralizada, que es la ahora JMAS, o la Junta Central de Aguas que tenemos, en realidad pienso que sí es algo que se debe todavía acelerar un poquito más, esa cultura del agua, porque sí podríamos estar presentando problemas y que seguramente van a verlo en las campañas. Yo casi se los puedo apostar que va a ser tema de campañas de muchos estados en los cuales va a tener la elección, y que seguramente también a nivel nacional y presidencial va a ser un tema que va a estar presente incluso en los debates. Entonces es algo que sí tenemos que tomar conciencia y tenemos que revisar. Por lo pronto, podemos decir que nuestra generación tiene ese recurso que es escaso. En el caso de Ciudad Juárez todavía no hemos caído en los recortes que ya tiene la capital, que ya se ven algunos tinacos en las casas. Aquí en realidad el tinaco es prácticamente desconocido, las casas que lo tienen es por baja presión, pero ya hay fraccionamientos que tienen algunos problemas del agua. Hay pues reclamos en algunas zonas. Aquí en Juárez me ha tocado vivir algunos, pero esos reclamos, si quisiera comentarlos, también son a nivel nacional, donde pues bloquean vialidades los vecinos porque les cortan, a lo mejor, o tienen un suministro bajo de agua, o tienen presión baja, o tienen situaciones a lo mejor que ya implicaría obviamente una mayor concientización por parte de nuestra población en ese sentido. Por mi parte, pues bueno, pues ya estamos casi en el final del programa, ya nos acercamos a las 5 de la tarde y nada más me queda agradecerle su compañía, agradecerle este espacio que me da desde donde nos escucha, en su auto, en su casa, en su negocio, a lo mejor con el vecino o con la vecina, no sabemos dónde. El radio es omnipresente y por lo tanto pues obviamente puede ser escuchado donde sea. Le agradecemos obviamente su preferencia y lo invitamos a que el día de mañana en este mismo espacio escuche a Alejandro Sandoval con Solo Negocios, y también toda la semana pues nosotros vamos a estar el próximo martes, y le invito a este próximo martes también regresar de 4 a 5. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó. Invierte desde